Ya, ¿estamos? Estamos viendo el video. Que si los de turno toda la tarde dijeron que querían venir y ¿dónde están? No, Pero llegan hay gente que no llega. Se dijo José, mejor que venga. Hasta la gente con que trabajo. Bien, bueno, bienvenidas todos, todas a la Tienda Nacional, a la nueva tertulia de la Tienda Nacional. Como saben, estas son experiencias con los artistas, con los autores, con los creadores, creadoras. Son espacios gratuitos para el público y la idea es que obviamente si quieren hacer algún aporte sea a través del trabajo que están presentando, que en este caso es El carácter de una nación, Hermosilla, una pausa. Particularmente nosotros como tienda también teníamos muchas ganas de hacer algo con este libro porque de alguna forma representa mucho el espíritu de esta tienda, ¿no? Que tiene que ver con esa otra identidad, ¿no? O más bien con una identidad verdadera, si se quiere decir, no la identidad de postal. Entonces, claro, este libro de alguna forma recoge toda esa cultura pop en la que nosotros también nos basamos estéticamente para construir esta experiencia que ha significado la Tienda Nacional. Entonces, es muy bonito porque es como de esos chichis que llegan un poco a completar eso que somos, ¿no? Como tienda, y lo que hemos ido construyendo también. Así que, nada, hoy día nos acompaña la Antonella Esteves, tremenda periodista académica. De varias publicaciones de cine y de escritoras también, y ha estado ahí también en las directivas del Centro Cultural de la Moneda y del Caparro también, ¿no? Así es. Así que nada, un honor tenerla por aquí. También don Nicolás Copano. Y Nicolás, es muy difícil catalogarlo porque siempre están muchas cosas, se mueve, pero también tenemos ahí su libro, por cierto. También parte del ADN de la tienda. ¿En serio? Me siento muy honrado. Yo que siempre le he escapado lo honoroso. Si hablamos de la cultura pop, por supuesto. Muchas gracias. Y otra invitada que ya es muy de la casa para nosotros, que es la Sol Díaz. Un aplauso, por favor. Ilustradora tremenda, con sus libros como Charracas y otras cosas. Además la hemos tenido aquí ilustrando en vivo para el proyecto de la Orquesta del Viento, así que siempre es un honor tenerla por acá. Y la estrella de hoy día, por quien vinimos, quien nos convoca, el querido profesor Ternura, Matías Hermosilla. Y entre estos 4 chiquillos y chiquillas vamos a conversar y a dialogar. No sé lo que va a pasar aquí entre ustedes, pero sí estoy seguro de que en algún momento también van a haber preguntas del público, así que para que ustedes estén ahí preparados con sus preguntitas. Pueden sacar las fotos y grabar los videos que quieran, etiquetan a la Tienda Nacional, a las redes de todos los chiquillos. Y eso, no sé si se me queda algo más en el tintero, parece que estamos listos, así que, por favor, adelante. Ya. Bueno, yo tuve la fortuna de entrevistar a Matías hace un rato ya, hace un par de meses, cuando el libro recién salió y la gente buena de Alquimia me lo hizo llegar. Y de lo que hablamos en la entrevista tenía que ver con que este libro es un acercamiento súper raro. Raro digo dentro de las publicaciones nacionales, ¿no? Porque en general el mundo ensayístico tiende a ser muy académico en un cabezón y hablar es difícil. Y además hacerle el quite a algo que a Matías y a mí nos interesa mucho, que son los estudios culturales. Que es básicamente analizar la cultura pop desde un lugar que tiene que ver con el cotidiano. Cosa que todavía en la academia chilena es mirada con bastante sospecha, y nosotros todos estamos adentro y haciendo fuerza para decir, oye, es importante lo que la gente consume, ¿no? Y claro, la historia de este libro tiene que ver con la historia de Matías y básicamente con los últimos 34 años joven de nuestro país y de ese consumo también. Entonces es muy interesante ver cómo ha cambiado. Como cuando hace 30 años atrás la tele era el lugar donde construíamos identidad, como hoy día menos del 20% de la población, eso me lo dijo Matías en la entrevista, hoy día ve tele abierta, como la música que escuchamos también va construyendo una mirada del mundo. Entonces
para quien todavía no lo lee, a esta introducción, que tiene que ver con pensarlo como un ensayo personal de una historia común. Y cómo cada uno de los capítulos está cruzado muy interesantemente, además hay felicitaciones al guión, por cruzar y que es muy, no es un ensayo frío, sino es un ensayo muy en primera persona respecto a cuando yo estaba en el colegio, llegaba a la casa a ver Mecano, y jamás aprendí la coreografía y jamás olvidar esto que decía, y en el colegio después cuando salió Rojo nos dividíamos entre la gente que veía Mecano o veía Rojo, entre la gente superficial y masiva y la meritocracia. Luego ve ahí Mon Laferte. Entonces, solo quiero decir eso como introducción. También me gusta hacer preguntas más que proponer respuestas. Y voy a partir con preguntas súper amplias, ¿no? Para Nicolás y para la Sol, que tienen que ver con las reflexiones o miradas o sorpresas que encontraron en este libro de manera general. Nico, para. Bueno, primero agradecerte y pensar a Matías Hermosilla, alias el profesor Ternura, es un desafío, porque él es un artefacto. Como tal, en su dinámica del positivo, nos invita a amar lo que a veces es doméstico y de lo cual no nos damos cuenta que tiene un valor emocional y de construcción sobre nosotros mismos. El libro que Antonella bien describe, para mí, en estos días donde estamos a puertas del advenimiento del fascismo, todavía hay esperanza, todavía queda cancha. Solas. Hasta el final. Sol. Hasta el final. Son hasta los progres están en estas jornadas Camino en la Oscuridad, este libro es como una especie de carbón aún prendido de color naranja que está encendido y se va apagando. Lo que ha hecho este hombre ha escrito escombros. Y hay veces en que miramos los escombros de manera despectiva, y no es así. Los escombros son los restos de algo que fue. El libro del profesor Ternura es un compendio de lo que fue una civilización, un sueño, el sueño conservacionista, el cual yo no milito en sí mismo, porque creo que fue un beneficiado, más no una persona que disfrutó de su miel, pero que encuentra valor a través de los distintos relatos de la cultura popular que él recoge y los que le da forma, sentido, casa. Entonces es un documento que lo que a mí me maravilla es que creo que no solamente expresa un debut en este formato muy promisorio, que de seguro su casa editorial ya sabe que debe estar firmando pronto con una multinacional, esa es su condena. Pero esa es la condena de Martín. Pero a la vez es el éxito de una necesidad. No nos gusta pensar lo popular, no nos gusta pensar porque está prohibido. Vivimos en una sociedad donde también por la crisis de las masculinidades hay quienes piensan que razonar en relación a lo ocioso o a lo inútil es pecaminoso. En esta bro culture que hoy está en predominio y camino a ser la voz, porque también no solamente viene el fascismo, sino que vuelven los peores hombres, los vados. El profesor Ternura es revolucionario porque desde ella se plantea desde la ternura. Esa es la primera bajada. Entonces, lo que hace Matías es abrazar la memoria. A mí lo que me gusta del libro del profesor Ternura es que decanta en una entrega que tiene que ver con tu mamá en la casa.
y hemos olvidado a mamá. Por lo mismo, te quiero felicitar y te doy el aplauso de parte de este público que ha podido disfrutar. Mira, mi madre es una gran madre. Tuvo la decisión de quedarse con sus 2 hijos día y noche. Yo no lo hubiera obligado. Yo le hubiera dado otra vida. Pero ella mantenía una dinámica muy estructurada y propia de saber que detrás del desarrollo de nosotros como hermanos había algo. Y eso es tan gratuito y que creo que en lo cual radica el amor, que es revolucionario. O sea, creo que al fin y al cabo, en una dinámica donde hablamos de lo patriarcal, no olvidar a mamá y no entender sus motivaciones, su televisión, su forma de ver el mundo, es muy loco. Sol, te voy a desafiar algo. ¿Has notado que el bloque deportivo de los noticieros nunca es cuestionado? Y hay un montón de tipos con unas marcas en el pecho corriendo y un modelo de negocio detrás que dice, eso está bien. Ahora la pregunta es, en el noticiero, ¿por qué no hay un bloque de farándula que es un mundo que le interesa a las madres dueñas de casa? Es mal visto, es condenable. Condenamos el gusto de un grupo por sobre otro. Lo que hace el profesor Ternura es que eleva ese gusto, ese juicio, ese mundo, y lo vuelve como él, lo vuelve tierno. Porque es el profesor Ternura. La ternura como religión. La ternura como elemento de cambio en una sociedad tan oscura y camino a todo lo malo. Bien, ahora entiendo, maravilloso. Chuta, profesor Ternura. Siempre a mí me parece una incógnita cuando me invitáis a este tipo de cosas. ¿Cómo no voy a hacer lo posible? Yo debo admitir que no me he terminado el libro, chicos. Pero, porque lo agarré ayer. Entonces, bueno. Hubo todo un descalabro para entregar el libro. Pero, bueno, lo tengo y hice trampa porque vi entrevistas con Antonella, y cacho igual también siempre más o menos para dónde va. Y yo quiero decir nada más que yo admiro mucho tu insistencia en estar mirando, como dice aquí Nicolás, estos lugares como que siempre pasan desapercibidos. Estos lugares, como dice Antonella, como esta cultura que siempre es media como mirar en menos, ¿cachai? Que yo creo que tiene que ver con la ternura y que tiene que ver con entender que en esos lugares cotidianos y simples están realmente las cosas más importantes, ¿cachai? Como en esos lugares poco pretenciosos, en esos lugares como de madre, de la casa. Yo me acuerdo yo tengo el recuerdo cuando leía la parte de las teleseries, ¿cachai? Que era muy divertido porque uno realmente se acuerda de esas cosas. Yo me acuerdo de llegar del colegio, agarrar una leche con chocolate, pan con mantequilla, sentarme en la cama y estar mirando ese tipo de humor, claro, no sé, ¿cachai? Como que era parte de una rutina. Y poder compartir esos lugares tan personales, tan íntimos, con un montón de gente y darnos cuenta de que nos vemos reflejados en eso y que tenemos todo como algo que contar, como que en el fondo uno lee el libro, lo que me he leído, pero lo leí y es como estar conversando con amigos, ¿cachai? Como que todo, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de esto otro, ¿cachai? Hay una cosa, una comunión que se arma al compartir esas intimidades, que me parece que es lo que arma la cultura en general, ¿cachai? Y tu insistencia en estar mirando esas cosas, y entre todos los estudios que armáis y todos los proyectos, como muchos proyectos de los que estáis, ¿cachai? Tienen, yo siento, esa mirada de buscar esa mirada sencilla de buscar el juego en las cosas, ¿cachai? Incluso tu parte musical, ¿cachai? Que es como pertenecer a estas pandillas que nos hacen parte de un colectivo, como no sé, cuando uno piensa en los músicos, la época de Fito Páez, Charly García, donde están todos haciendo cosas y uno como que veía entrevistas o escucháis eso y como que decía, oh, estaban todos haciendo esto y se juntaban y eran todos amigos, o lo que pasaba acá en ciertos años, lo cual un poco relatando, son esos como hitos que pasan en determinados lugares que van marcando generaciones y que uno también se pregunta, bueno, ¿a qué generación pertenecí? Porque uno piensa que uno pertenece a la generación como de la juventud, cuando a lo mejor también ahora podríamos pertenecer a otro tipo de generación y después como cuando sea más vieja a otra, cuando era chico pertenece a otra. Pero, ¿dónde están ocurriendo las cosas? ¿Cachai? ¿Dónde
dónde ocurren, dónde están las chispas creativas de determinado momento histórico. Entonces, esa genuina mirada me parece admirable en ti. Quiero que sean muchos más libros y ensayos y cosas y música y proyectos, discos que tengáis en relación a eso. Y además yo hacer una cosa especial porque esa portada del Jotampuero me parece maravillosa también, o sea, un gran acierto ahí. Y gracias por recordarnos no sé quiénes somos, porque yo creo que la identidad es algo que se va formando permanentemente y que está todo el tiempo contraponiéndose y en conflicto, ¿cachai? Que es parte como de lo hermoso que tiene también, que no es una cosa fija, sino es algo que se va moviendo. Y hablar de quiénes somos a través del rostro de esas personas y de tantas otras más que nos podemos poner a recordar, porque aparece uno y tú decís, oye, este otro, papá. Es bonito que nos haga ser parte del equipo y nos sintamos parte de algo. Nos hace creer que hay cancha todavía, que estas cosas no están escritas, ¿cachai? Cuando uno se siente parte de alguna manera también, te dan ganas de cambiar las cosas y mejorarlas por los demás, por los que vienen, etc. Eso. Sí, igual yo quiero retomar la idea de que este es un libro que a mí me parece que es un libro muy político. No en el sentido militante, sino en el sentido de que además de tener todas estas cosas tiernas y no es una crónica de época necesariamente, es un libro académico en términos de lo que se exige la producción académica, de que tenga una hipótesis, que tenga fuentes, que las desarrolle. Yo creo que lo que por lo menos a mí me llamó la atención tiene que ver con cuál es su objeto. Con el que trabaja, ¿no? Y que tiene que ver con la cultura popular, con el consumo televisivo y con De Corazones a Marcianeque, que en la entrevista, te habrás dado cuenta, llegamos al final, entonces no alcanzamos a hablar, a desarrollar, porque lo dijiste, ¿no? La hipótesis de cómo pasamos de ese momento, del último disco de Los Prisioneros. Bueno, ustedes pueden se nos cuentan San Miguel después, pero bueno. De ese último que no estaban peleados. Claro. Es que estaban, pero bueno, no importa. Se pelearon 15 minutos en el segundo. Sí, no, bueno. Pero ya me entendí. De ese momento noventero, ¿no? A Marcianeque, y me encantaría, Matías, que igual desarrollara un poco esa hipótesis, ¿no? Esa hipótesis de lo que pasa durante esos 30 años que, claro, que no suena, no son 30 veces, son 30 años, pero que tiene harto que ver con eso también. Entonces, como hablar de la hipótesis con la que tú desarrollas la lectura cultural que estás haciendo en el libro. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones, por sus comentarios, por venir también. Es como morirse presentando. Sí, veo muy loco. Pero como que pongan este video en mi epitafio. Sí, no sé casi que se pueda reproducir, que tenemos con nuestro epitafio digital. Primero quiero agradecerle a la Tienda Nacional por este espacio, por el cariño siempre, fue el primer lugar donde pusieron el libro en la vitrina. Entonces eso ya es como llegar y pasar por la calle y decir, mira, alguien le dio el valor. Ya la portada del Jotampuero, de mi gran amigo Jotampuero, es increíble. Entonces poner el libro en la vitrina es, bueno, y además la primera portada del Jota en un libro. Entonces también tiene esa parte como bonita del desafío de construir, ¿no? Entonces, pasar por afuera y ver el libro ya es una emoción. Entonces, venir acá, y si yo pensé en hacer alguna cosa extra sobre el libro, lo hablamos con Guido siempre, era partir aquí porque también está en el centro, está en el espacio de conversación, es una tienda en la que yo he gastado mucha plata. He comprado muchos libros, he comprado muchas películas, he comprado CD, cosas para llevar cuando vivía afuera. Entonces, también es un espacio muy como cercano. También quiero agradecerle al Guido Arroyo que desde Quimia, porque desde el primer día que nos juntamos un día a tomar un café, donde me vino a preguntar una cosa sobre una editorial de los años 70 que había sido financiada por la CIA, que yo hice un artículo sobre eso. De esa conversación terminó, oye, sé que tengo una idea, y ahí se transforma en este libro. Y trabajamos entonces, terminamos haciendo como este libro, trabajando mano a mano además, es decir, hemos hecho un trabajo editor, autor muy cercano, de juntarnos una vez a la semana a almorzar, conversar 4 o 5 horas, y después un café. Bueno, los que son mis amigos, en general saben que son así la reunión conmigo, ¿no? Como en general juntarse conmigo es 5 horas de conversación, cada vez como menos, la verdad. Pero antes siempre ha tenido que ver con comer, con compartir, con esos espacios. Entonces, la confianza de la editorial me abrió este camino. Y una cosa muy sintomática, y por eso también pensé en ustedes tres, simbólicamente, porque con Antonella había entrevistado en el ámbito músico, y está la Lore aquí, que gestionó esa entrevista cuando estaba en la Universidad de Chile. Como la mala hierba. Exactamente. Entonces, en el proyecto musical, y ahí hicimos súper buena amiga del tiro con la Antonella.
con la Sol, la entrevistamos con Marcelo Valverde en el libro que hicimos sobre, que era sobre conversaciones, que era un libro que no le fue muy bien, la verdad, con todo el cariño, pero que era un libro de transcribir entrevistas más unos ensayos raros. Entonces al final fue un libro que para mí fue muy querido, también lo hicimos con mucho cariño, y ahí la Sol fue una de las autoras, entonces también fue parte de ese proceso. Y con Nicolás nos conocimos también en el mismo ámbito, de que me entrevistó para el libro. Y de ahí nos empezamos a ser amigos y a conversar largamente. Ahora escribimos unos ensayos juntos, hemos estado en un proceso. Vamos al Oxxo. Vamos al Oxxo. Lo más triste, como los saciales de los Sopranos. Nos sentamos en el Oxxo y empezamos a hablar con toda la refrigeración alrededor. Pero pensamos el país. Ahí nos sentamos a Bueno, puede conversar. ser. ¿Cuándo se corre en un Oxxo? Pero es verdad, no es mentira. Tengo la foto del Oxxo. No, pero después empezamos a hacer la política que cada vez que nos juntamos en un café diferente. Claro. Entonces hemos ido, nunca repetimos lugar. Solo el Oxxo. Pero el Oxxo es más icónico. Es como de una serie de mafiosos. Sintomático. Entonces, pero y muy pop, además, ¿no? Juntarse ahí al lado de los envases de bebida, como todo político. Entonces, un poco todo este viaje y también las conversaciones con ustedes, la amistad que mi amigo Marcelo Verde siempre molesta, que me dice que tú hablé cuando conocía a la gente, pues te hacía amigo de la persona. Y es una cosa que me dijo, yo con suerte lo sigo en Instagram. Esa es como la máxima relación de conexiones, como seguirlo en Instagram. Pero claro, yo he tenido la fortuna de muchas de las personas que están aquí son amigos míos que he trabajado a lo largo, estudiantes. Entonces, gente con la que me he ido construyendo vínculos a lo largo de la vida, de mis trabajos en la Universidad de Alfaña, en la Católica, haciendo música, haciendo prensa. En cada espacio, no sé, se ha generado como este espacio de construir amistades, que es lo que yo creo que es este libro también. Es como me gustó mucho lo que decía Basol, en el sentido de que es como una conversación con amigos, y lo hemos hablado harto con Nicolás también, como toda esta idea de reconstruir esos escombros que estaban de lo que nos formó a nosotros y que parecía ser poco interesante, y tomando lo que decía Antonella, poco interesante para la academia más aún, ¿no? Como profesor, lo digo, con todo el cariño a todas las instituciones que me reciben. Pero digo que en el sentido que soy un perfil de profesional que es más difícil para el mundo universitario, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, Sí. porque en el norte los estudios culturales. Pero siempre es muy bonito poder encontrar estos espacios de conversar. Y bueno, la tesis central de este libro es que es muy simbólico partir la década con un disco como El Corazón, que es, a mi juicio, un ensayo moral sobre la historia sobre Chile, con una propuesta moral, que la misma propuesta moral como que se disputaba con la propuesta moral de la Iglesia Católica de la época, que se disputaba con la propuesta moral de Televisión Nacional de la época. Cada espacio tenía durante los 90 la idea de construir una imagen del nuevo Chile, una nueva alma de Chile, que no era tan lógica en función al espíritu post-dictatorial, ¿no? E incluso lo hablo en el ámbito de la música. Los músicos tuvieron la oportunidad de centrarse en el mutualismo, en el trabajo conjunto, y terminaron optando por hacer una revista rock and pop donde venía un ranking de la revista Billboard y el ranking de Chile, y donde a los ejecutivos de la radio los forzaban a poner Billy Ray Cyrus, que obviamente lo conocemos por Hannah Montana, porque es el papá de Hannah Montana, ¿no? de Miley Cyrus, pero en esa época no lo conocía nadie en Chile. Pero lo ponían en la radio porque era lo que era de buen gusto escuchar, porque en Estados Unidos sonaba, desde en Radio Carolina en la época. Entonces, era la propuesta de cuál va a ser el Chile de hoy y de mañana, finalmente. Y después de eso, el libro, fui explorando todos estos espacios que también me tocaron muy personalmente. El libro parte en el 90, yo nací en el 90. Y termina el año pasado, en realidad es medio tramposo, porque termina este año igual. Pero como este año viene elecciones, ya era muy difícil meterle que iba a pasar la segunda mitad del año, ¿no? Es como ya estamos a puertas, ya decía Nicolás, del advenimiento del fascismo internacional. Basta con decir. Lo que pasa es que lo he llevado a terapia. Ya le dije, prepáreme. No quiero sufrir más, No, una es como, decepción. este es el escenario y aquí vamos a dar la pelea para Tengo- ganarles la última batalla. Tengo bibliografía para ti, yo estoy leyendo mucho al respecto. Hay material. Ya, pero por ejemplo, la última época, y todavía creo que seguimos en esa época, y el último ensayo del libro se llama El efecto marcianero. Y que es mi propuesta de que ahí, en lo que levantó el estallido social era, que hoy día está muy poco de moda el estallido social, pero bueno, no hablaremos igual. Estallido intelectual, viejo.
Pero yo creo que hay que emparentar el cómo fue el fracaso de la Constitución también. Hay que decir que el otro lado también fracasó y nadie dice que José Antonio Cast y el profesor Silva fracasaron también y drásticamente, y que el triunfo fue haber instalado las temáticas. Por último, abracemos el triunfo y abracemos la derrota, pero también digamos que los otros también fueron derrotados, si no, ¿para qué estamos, no? Y digo el efecto Schwarzenegger porque el estallido social parte con el imaginario de evadir, no pagar otra forma de luchar, ¿no? Primero evasión, ¿no? Y después cuando entramos a la pandemia, la evasión se transforma en la evasión del quiero salir a carretera y no puedo. Y en ese quiero salir a carretera y no puedo, en el 2022, aparece una voz curiosa que te dice, tú sí y qué te quiero mezclar. Dime nomás que ando buscando una criminal, ¿no? Entonces, de cierta forma, Marcianeque instala una idea que tiene que ver con el yo por sobre la comunidad. Y puede ser que estoy carnal, si se estoy pasando 15 pueblos como Marcianeque, pero de cierta forma instala una sensación social de que el yo es más importante que el colectivo. Y ese yo más importante que el colectivo tiene que ver con la evasión de me puedo hacer tira, hacer mierda consumiendo lo que quiera porque es mi decisión. Y si quiero morirme y enfermarme en un proceso de pandemia, no me importa el resto, me importo yo mismo. Y eso es un poco en la etapa en la que estamos también. El proceso político actual responde también a eso. Tenemos al menos a dos candidatos más fuertes en el sentido del mundo de la derecha que están apelando discursivamente a el yo es más importante que los derechos sociales. Y eso está en ese diagnóstico, está desde la pandemia hasta ahora. Está desde el fracaso del proyecto de Corazones, decir vamos a tener una liberación sexual y vamos a poder hablar libremente de esto. Y que sí, si me metí con la señora de Claudia Narea. Pero da lo mismo, pero claro, en el sentido del espíritu de un Chile que, decía Jorge González, que no puse la cita textual en el libro, pero que Chile durante los 90 se transformó en un Chile pechón, ¿no? Jorge se equivocó, le propuso poliamor a un evangélico. Bueno, sí. Profeta cibernético. La banda se llamaba así. Cometió un error en el tal. No es el diagnóstico hacia dónde iba a ir. Pero de cierta forma ese es un poco el camino del libro. Como figuras que para nosotros, como Goku o Felipe Abello, han sido formadores morales de nuestra sociedad. Es decir, mi generación no vio la dictadura en vivo, vimos y no le teníamos miedo a los militares en la calle o a los carabineros en las marchas. Y por eso pudieron hacer la revolución que fue. Exactamente. Y por eso, pero también es tan simbólico como que uno de los grandes eventos que se recuerda en la historia de la educación chilena es la Genkidama por la educación. que es un montón de gente en la plaza de armas levantando los brazos para hacer la Genkidama. Y El cagazo. Y el thriller, sí. El thriller, todo. El pop entonces está en todos lados. Y pareciera ser que es más importante hacer historia muchas veces de los procesos formales. Está bien, todo tiene que ver con los movimientos. Todo, es que es un libro que tiene que ver con todo, en mi juicio, o en mi propuesta. Todo desde lo personal, pero tiene que ver con todo. Donde la cultura tiene que ver con todo. Es un poco la propuesta. sí, en ese acercamiento a mí me parece bastante poderoso devolverle la responsabilidad a cada ciudadano, cada ciudadana y cada consumidor de cultura también, ¿no? Y ahí se cruza una cosa que hay mucha gente en el mundo del arte le da como urticaria pensar en el consumo cultural, porque claro, inmediatamente pensamos en mercado, ¿no? Y creo que en el caso de tu libro es súper interesante de leer y de apropiar, decir, bueno, pero a ver, si yo crecí escuchando esto, comiendo esto, visitando estos lugares, vistiéndome de cierta manera, que me identificaron y que hoy día de alguna manera me transformo. Para mí el libro fue muy revelador en términos de esos distintos estados de ánimo, ¿no? Y quería preguntarte respecto a eso también, porque y después vamos a dar las palabras hacia ellos, para que piensen preguntas. Y que por favor no me hagan esto de nadie tiene una pregunta, ya nos vamos a cerrar entonces 5 manos. Me pasa todas las veces. Entonces quería preguntarte por esa cosa más sensible, ¿no? Que se puede leer en ese tipo de consumo cultural que va transformándose de la televisión de los 90 con la producción de Nueva Imagen y el show de los libros y el Mirador y cine video hasta la tele hoy día. Que no sabría decir qué es porque... Un compilado de TikTok. Claro. Pero mira, de cierta forma el libro tiene, o está hecho, en la forma en que cada capítulo puede ser un libro per se, un libro de 800 páginas, ¿cachai? Pero yo también en el principio del libro declaro y digo, este libro es mi visión de esto, de un joven santiaguino de Peñalolén,
que vivió ciertos aspectos, que para mí mi primer centro cívico fue el 14 de la Florida, ¿cachai? Como que de cierta forma mi imaginario cultural está vinculado con ese espacio. Plaza de Espucio. Claro, Plaza de Espucio, la feria del 14, donde los compañeros hacían los primeros tatuajes, los aros. Entonces, ciertamente, era un centro cultural que no Como estaba... shopping y avenida. Shopping, sí. Metro por ahí. Salud y buena vida. Tenían harto graffiti hip hopero los floridanos en algún momento, ¿no? La Florida fue una capital del consumo de hip hop, porque había mucha plaza hecha por estas constructoras donde la gente se juntaba los días a mirarse y algunos rapeaban. Bueno, el Simón Campuzano, gran amigo, que decía que la Florida, o lo que lo hizo surgir también en la parte de todo el imaginario del cerro, eran los no lugares de la Florida. Estas plazas que estaban abandonadas, estos plazas medio construir que quedan como esas paredes solas que quedaban al final de las villas y los condominios que habían. Entonces, de cierta forma es como un espacio de habitación que mucha gente hoy en día no lo ve como una periferia. Es liminal. Sí, totalmente liminal. Nada más, porque en ese momento sí era periferia, pero después la ciudad siguió creciendo. Claro, se conurbó desde antes como una conurbación. Ahora existe una cosa que se llama Alto La Florida. Sí. Porque siempre hay alto. Pero es que Porque somos un país montañoso. No, porque somos un país jerárquico también. Y donde vivir en la altura es clasista. Vivir en la altura es como algo mejor. Claro. Meterle altos de Porque miráis para abajo. Claro, yo vivía en una villa al lado de Puse que se llama Jardín de Esa era ahí vivía el Jardín de Puse. Y ahí vivía. Entonces, de cierta forma, todo ese imaginario como cultural está ahí. Y las sensaciones vienen de ese mundo. Pues, cómo nos construimos, con qué nos emocionamos. También tiene que ver con el imaginario o la emoción de los momentos específicos. Como quién fue quién, qué nos gustó más, qué nos dejó de gustar también. Y es eso. Yo creo que de repente uno dice, oye, con el mal gusto de lo que uno tenía de ver tele. Porque este es un libro donde la tele está en todo el espacio. Está a la espalda de nosotros porque nosotros, aunque teníamos, como decía Nicolás en algunos casos, a las mamás en las casas, también teníamos a la tele prendida en la casa, todo el día. Era una cosa que venía casi como de la cadena nacional de Sábado Gigante en las casas en los 80, de ahí en adelante tener la tele prendida era como el almuerzo con la teleserie brasileña o la teleserie mexicana viendo la preferencia de la casa. El tren programático. Exactamente. Pero hay una cosa que decir, que es que no tiene nada que envidiarle una apertura de una telenovela Sardini a un opening de una serie HBO. No, nada. O a la campaña de Franco París, que finalmente parece una serie de HBO, Entonces, de cierta forma, hay una construcción de todo eso que nos transformó. Y hoy en día, claro, yo creo que el consumo hoy en día es mucho menos general. Quizá a lo mejor en este libro está ese espacio donde todos tuvimos un telón de fondo mucho más claro de qué era lo que compartíamos como valores comunes. Hoy en día es una sociedad mucho más anichada, como que cada uno tiene referentes y referencias. No sé, para mí, yo me acuerdo de la adolescencia, haber visto a los Fodermokers en la SCD de la Florida, fue un momento como que no tenía que ir al centro porque era más difícil ir al centro, lo difícil de ir a Onasiu, no sé, alguna cosa en Bellavista, era como un momento como simbólico. O cuando vi por primera vez, yo conocí a los Fodermokers por Canal Copano, pues. Entonces, de cierta Hicimos forma, mucho daño. Estoy orgulloso. Fue lo mejor que hice. pero de cierta forma, en todos estos espacios están esas emociones. Yo creo que hoy en día, yo no voy a prejuiciar, por decirlo de alguna forma, el espíritu de la música urbana. Yo soy un defensor. Es decir, yo cuando hago ayer estamos con el lunes, le dieron el profesorado emérito a un profesor que yo admiro mucho, que se llama Juan Pablo González, que es un musicólogo especialista en música popular, que fue uno de mis mentores y que yo tuve la suerte de haber sido su alumno en el primer diplomado de estudios de la música popular en la Alberto Hurtado, y que después, cuando volví del doctorado, hicimos clases juntos. Fuimos profesores juntos del curso de música latinoamericana en la Católica, que lleva 15 o 20 años, y que hoy en día yo soy el profesor titular de esa clase. Entonces, en ese mismo espacio, yo fui el que en esa búsqueda de por cambiar este curso que tenía toda esta tradición, hacer la primera clase de reggaetón. Muy bien, pues dentro de ese curso ha sido como voy actualizando, y yo estoy muy al día con todo el de Mejita al Capone, con todo lo que va saliendo. Como porque me parece que en ese espacio, y se lo decía el otro día a la mujer que está un poco que la música popular, que el reggaetón sea música popular y que sea masivo,
simboliza o significa que es lo que más tiene que ver con el alma de una generación de personas. Por mucho que queramos que no, por mucho que queramos pelear contra eso o queramos construir propuestas diferentes, pero si uno va a la masividad, a la ya es polémico. Es una manera conceptual de imaginario. Tal cual, Lo que pero pasa es que no ha sido capaz, un problema que uno ve, es que no ha sido capaz de, la respuesta no ha estado a la altura o a lo bajo de lo que tiene que estar para poder conversar con algo. Es como que el desafío del arte es conversar con su época y el reggaetón anda con su época. Sí, porque además nosotros nos quedamos fuera. ¿y qué es el tema? Por eso yo creo que hay que abrir la puerta. Yo solo me quedo fuera, pero no tenemos la suerte. No, tenemos un amigo que no sabe, pero yo creo que también es una opción entrar como quedarse afuera. Eso es lo loco de tu libro, porque a mí me pasó que lo que le reconocí es que todos esos códigos estaban en una época como corazón de la conversación. Hoy no hay corazón en la conversación. Hoy podemos consumir política como si fuera fútbol o fútbol como si fuese política. Pero antes no, antes era un discurso único, una dimensión única, etc. Yo creo que ahí es donde lo lindo que haces, tal como Violeta Parra fue buscando el folclore en su momento, es recopilando el arte de lo que sucedió en un instante de un Chile que tenía un sueño. No, pero aunque nunca nos lideramos hacia eso. No, pero sí había un proyecto de que Chile era lo que hay un cómic, no sé si leí, un cómic que se llama Red Son de Superman, que es maravilloso. Que la historia de qué pasaría si Superman hubiese caído en la Unión Soviética y no en Estados Unidos. Y cuando muestran el mapa mundi, muestran que el único país que sigue la tendencia del capitalismo como si fuese Cuba es Chile. Yo creo que eso fue real. Chile fue una especie de Cuba, un estado 54. Claro. Y ahí es donde se manifestó esta cápsula de Petri de la cultura pop que tú recopilaste. Bueno, es un poco la búsqueda, ¿no? En esos espacios como comunes estaban. Y creo que en el mundo de los artefactos culturales, ya tomando la palabra que decía Nicolás, es lo mismo que yo sigo buscando todos los días. Es decir, por eso tengo este espacio que hacer un turno de hablar de artefactos culturales que parecieran no ser como queridos, ¿no? Como no sé, tenemos una columna sobre Sammy Reyes que se llama No hay canchas para Sammy Reyes. No tiene dónde entrenar. O tuvimos una sobre Natalia Alderito que se llama El día que Natalia pidió perdón. No me la perdonan, o sea, no me la perdonan, te cuento. No me contaba nada. No te contaba nada. Pero de cierta forma, en paralelo hemos ido buscando esos espacios. También lo mismo que decía, le voy a decir creo a la Antonella, pero claro, también el espacio que en la Radio UNED que he tenido de conversar con la Muriel una vez cada 3 semanas sobre lo que está pasando con la música en diferentes ángulos. ¿Y qué pueden encontrar en nuestro canal de YouTube? ¿Cómo mejorar Radio UNED? Pinche. Entonces, en todos esos espacios está, y en la cotidianidad de todo está, como en el consumo. No sé, nos dimos un gusto con mi pareja, hicimos un capítulo de celebrando los 40 años de Mario. Entonces, y el libro un poco eso es lo que los quiere invitar a pensar, o a abrir, o a conversar. Hay una omisión enorme que yo me di cuenta después que leí el libro cuando yo lo había publicado y nadie me lo dijo. Es que no sale Felipe Camilo en el libro. No, pero yo creo que lo estoy guardando para un libro. Para un libro solo de Felipe. Claro, si no hubiera acaparado la atención. Sí. Claro, un Yo objeto creo que demasiado. sí. Además, porque imagínate en qué está el libro arreglado hoy día. Funadísimo. Canceladísimo. Tendría un canal de streaming como soy Yuri. y no sería dueño de arte. ¿Sabes, Felipe? Nunca fue dueño de Asmate. Que es un viejo chiste que tenemos. Como Julio César. No es el dueño de Asmate. Pero yo creo que Felipe, ¿qué podría? Es una buena pregunta. Bueno, Felipe, ¿qué sería de Felipe hoy? Es complejo pensar bueno, Felipe era muy conceptualista. Era muy enemigo de Kim Peters, ¿no? Esa famosa pelea con Kim Peters y de Piñera. ¿Saldría en la franja de Janet Jara probablemente? ¿O no? Yo creo que lo hubiera sido del
comando de Carolina Toa. Sí, pero ya, pues, si te caes situado, ¿dónde estaría? Estaría escondido, pues, como No, no. te- Estaría sentado en el Liguria con Rafael hablando sobre por qué perdió toda. Como que... Estaría con el Pato Fernández tomándose un café enojado. Exactamente. Sería en ese instante. Sí, ese cruce no estoy tan segura. No, yo creo que podría cruzar, estaría ahí. Yo por lo menos aparecería un halcón en Una la... cosa que me imaginé como a caballo, A en caballo. toalla, así, ¿Cómo se llamaba esa teleserie? Algo rojo. Rojo y miel. Ah, rojo y miel, ¿verdad? Ya, bueno, pues, como se dan cuenta, nosotros podríamos estar horas acá. Habla. Y ya es momento de que ustedes hagan algunas preguntas si quieren. Aquí no hay- Hablen lo que quieran, digan lo que quieran. Alguien que, por favor. Yo, como extranjero, yo soy venezolano, tengo 15 años en Chile, pero me interesa mucho lo que está pasando acá. Estoy súper interesado en el libro porque me parece que es muy importante conocer los bloques de formación de una cultura. Y una de las cosas que me impresionó de Chile como cultura es lo importante que es la televisión. Y no es que en Venezuela la televisión sea importante en toda Latinoamérica, o sea, uno también puede rastrear los tiempos históricos. Oh, ¿te acuerdas del año que hubo tal programa, tal concurso, tal, igual que Rojo y todo eso? Pero una de las cosas que me impresionó era el peso de la televisión en lo que es la chilenidad, tanto así que cuando fui al consulado a hacer mis papeles para venir a Chile, tenían un televisor en la sala de espera con TVN 24/7 ahí, o sea, todas las veces que fui al consulado estaba el televisor y estaba TVN y los matinales y todo, y yo decía, ¿pero por qué tienen este televisor acá? O sea, en las oficinas públicas en otros países pueden tener un televisor y de repente unos videos rodando, no sé, conozca Chile, pero sí, pero no en matinal, y era así como... Pero es que Jorge ahí. Y ahora que estoy en Chile, que igual la televisión digamos que ha perdido un poco su garra sobre la gente, porque está en internet, está en los medios. Igual el otro día fui a un restaurante con mi mamá y casi que le tuve que decir al señor, oye, ¿puedo bajarle un poco el televisor? Porque tener el televisor ahí 24/7, no están viendo las noticias quizás, pero lo necesitan tener el televisor con TVN, con Tele 13, lo que sea, que esté sonando ahí, porque es así como que si no les puede dar como un ataque. Igual le tenemos harto miedo, sí. Sí, pero podrían tener la radio, otras cosas. No, Podrían tiene que tener ser la la radio. televisión. No hay tradición. Y tiene que ser uno de esos canales. No existe la televisión radial. La tele, a ver, hay un factor que es muy importante, que esto lo pensé el otro día explicando, pues hemos tenido muchos diálogos sobre el tema del streaming y la diferencia entre el streaming chileno, el streaming argentino, por qué funciona turno, por qué no funciona otras cosas. Y mi conclusión es que Don Francisco, cuando en los 70 se toma las 9 horas de desarrollar el primer youtuber, pero además de eso, y hace distintos programas, hace una seguidilla de programas, pero además se da que la gente en Chile no es... o sea, si algo que la gente cuando tú vas a hablar con ejecutivos de radio te dicen, no, es que nosotros tocamos música. Entonces tú para encontrar gente hablada tienes que ver la tele. Y el segundo factor es que producir noticias es muy barato. O sea, es súper barato hacer noticiero y mesa y esperar. Entonces el chileno se acompaña en otros países, en Argentina te dirían, no, yo escucho Radio Mitre, yo escucho esta. Acá en Chile se escucha la tele de fondo. Es más, si tú ves la música en los 90, en los matinales, en los programas de la mañana, era muy importante. O sea, uno reduce la nueva ola a buenos días a todos. Ahora, ¿sabes qué me pasa con ese comentario, Nico? Que yo siento que también es bien de clase, ¿cachai? Porque claro, en general la radio se escucha en los autos. Sí. ¿Cachai? Y claro, la gente que consume radio, porque va en el auto trabajando en radio 24 años, más o menos lo sé, va allá, regresa, es la hora del taco, básicamente, y ahí está lleno de gente hablando. O sea, si quería escuchar música, solamente por el son lado. muy raros los programas de radio de... Yo, no sé, por la mañana yo he hecho el ejercicio ahora de levantar cuando cambiando, ahora tengo que manejar más lejos. Y claro, en la mañana tenían los magníficos que son puras cosas de niños de acá en el colegio. Son Vamos niños al colegio, que vamos al colegio, vamos al son colegio, contenidos después para vamos a gente que cantar tiene Lazo Chito. Y empiezan a cantar la canción a las 8 de la mañana en la radio. Y todo el rato. La más escuchada. La mañana van en el auto y dicen así.
¿cómo van al colegio? Y yo, voy atrasado, vamos atrasado. Y eso es lo que hice. No, espere. ¿Han escuchado Pegado en el taco de Carolina? Es para su normal. Pero ese es el problema. El problema es que los contenidos de la radio son infantiles en Chile. Pero de nuevo, también es de clase. Sí. Pero por ejemplo, yo escuchaba mucho, cuando manejaba antes mucho más, escuchaba mucho ADN, por ejemplo. Y claro, son puros programas hablados. Pero claro, también es un nicho muy específico. Pero por ejemplo, ahora en la tarde, Pape Salazar, oye, desbloqueame del WhatsApp, ¿qué hiciste? Y no sé qué. Tenía a la Tencha, que es un personaje como... Tenía a la Tencha, que finalmente es el director de la radio, vestido como una señora, hablándole a la gente por la radio como si fuera una señora. Eso muy argentino igual. Pero muy freaks. No, en la Argentina tienen texto. Acá No, pero hay es que de texto, nuevo, hay gemidos al aire. Es que de nuevo, depende del tipo de consumo. Yo creo Claro. que a diferencia de lo que tú describes en el libro, volvamos al libro, hoy día hay una cosa mucho más dispersa. Sí, claro. No solo diversa, dispersa. Pero ¿no? es que, por ejemplo, la mayoría de los taxistas o Uber escuchan Spotify. Y eso ya te aleja. Más aún, si ya la radio era para el tránsito, ahora digo, yo escucho solo la música que me gusta. Porque, por ejemplo, aquí la industria del podcast es muy rara, porque aquí a la gente le gusta ver el podcast. Ahí está. No, porque además monetiza, pero también hay un fenómeno con los podcasts. Los podcasts, lo que pasa es que tu libro es un proceso fallido que fue recuperado por internet. Que es que cuando Rock and Pop cierra sus programas hablados, la generación que hacía programas hablados se va al podcast. Sí. Los comediantes se van al podcast. Todo Claro. el mundo, cuando Prisa decide que es un monopolio al cual nadie cuestiona, ni el monopolio de Canal 13 que tiene Señor Ral, ni el monopolio de Prisa, ni al monopolio de Mega. Nadie lo cuestiona. En este país todo pasa por el profesor, después cuando hablan del medio se la comen bien comida porque la verdad nadie hace ni una revolución por ello. Y no que no sepan, digamos. Y no es que no sepan. Todos han dejado que esos monstruos crezcan. Que la verdad, en otros países habrían decisión de medios y repartición de antenas, habrían más empresas haciendo medios y habrían radios reales. Pero no hay radio. El problema es que, a excepción de la radio universitaria que intenta hacer radio, ¿cachai? Que lo cual es absurdo, porque eso no debería ser así. Pero volviendo al tema, cuando se cierra ese proceso, lo que pasa es que toda la generación entre 30 y 40 años se va a un soporte que les permite viralizarse y medirse. Ese soporte es Spotify primero. Y después, YouTube trata de competir con Spotify, mejora el sistema de medición, mejora la monetización y se van todos a hacer video streaming. Sí. Entonces, lo que ahora estamos mirando, nos vamos. Y aquí lo que va a pasar es lo siguiente. El único problema que tenemos hoy, los que hacemos streaming, es el auto. Pero el día en que YouTube llegue al auto, se destruyen las radios. Explotan por el aire. O sea, de hecho ya hay mucha gente que está ahí con la pantallita, que no sé Que qué. tiene un tablet. Sí, pues. ¿Se acuerdan que le íbamos a dar la palabra? ¿Preguntas? Ah, estabas hablando tú, O ¿viste? sea, me parece estupendo que haya salpicado y haya alborotado. Volvemos a el la Hay un pequeño datito que está en el libro, que es una sección que es muy breve, que está casi al final, que se llama La podcastización de la sociedad chilena, donde finalmente todo el mundo cree que es fácil hacer podcast. Oh, sí. Y que la pandemia fue un reventón y análisis estadísticos decían que la producción de podcast había crecido prácticamente en un 1000% y el consumo de podcast había bajado casi al 50%. Dejen de robar a las amigas. Ahora dos mujeres colgadas formato, no dejen de hacer eso, yo digo. Pero yo hago clases de radio hace muchos años y los cabros creen que listo, podcast y ser famosos por Y el... sin tener tema, hay unos españoles muy buenos que se llaman Pantomima Full, que tienen unos videos sobre la gente que hace podcast, no sé, hay una como, no se trata de nada, entonces se burlan de, no le escucha a nadie, no sé, entonces toda una burla de eso, y hay una versión de podcast que hacen famosos, que también es como que, como se llama? Porcel TV. ¿No? Sí. Eso es. Oye, Para que también es un tipo de famoso. un otro comentario acerca de lo que hablaron de cómo pasamos del estallido a que apareciera Marcianeque y pasar al individualismo. Yo creo que un poco fue que con el estallido esa cultura de todavía podemos luchar todos por lograr algo mejor salió a flote. Y esa generación que dicen ustedes que no le tenía miedo a los milicos porque no había conocido la dictadura, de repente llega el COVID
Y ahí a todo el mundo se le hizo patente, oye, podemos morir, vamos a morir todos. Y ahí todo el mundo se metió para adentro y dijo, no, voy a pensar en mí y esta weá es cada quien por su... Y no volvimos a Y salir. no volvimos a salir. Y después se fue toda la mierda. Yes. Por favor. Yo tenía una pregunta, Mati, bueno, para todos. Tiene que ver precisamente con la tele, periodo 2019, estallido, ¿verdad? Yo siempre he sido un entusiasta de la televisión, como desde muy chico. Y me crié viendo matinales y todo. Y me ha tocado ver el cambio de los matinales. Yo a día de hoy sigo consumiendo matinales. O sea, veo a José Antonio Neme todas las mañanas. Oye, ¿estáis bien? Si no es mega, es turno. Bueno, ¿estás bien? O sea, con más razón. No sé cuál de las dos me hace peor. Pero las dos, pero bueno, para volver al tema. Me ha tocado ver la transformación gradualmente, cómo los matinales pasan a ser un lugar donde, por ejemplo, está Patricia Maldonado, hay un bloque musical donde había un paréntesis cerca de las 12. Yo lo veía porque tenía el colegio en que iba, tenía jornada de la tarde, la base. Entonces mi mamá era nana y yo me crié con eso. Entonces siempre veía ahí los grupos folclóricos, había música, todo un vínculo ahí. Y luego pasa, yo creo que el fenómeno Lucho Jara, Carol Dance. Se cae eso, ¿verdad? Con el tema del Chúpalo Carol Dance, ¿cierto? Y luego de eso nunca vuelve el formato matinal tal como lo conocemos. Como existe el espacio, pero no sigue, y después de 2019 nunca se recuperó ese antinoticiario que era antes así. Claro, que a mí no sé si en realidad, no sé qué es lo que me gusta más y lo que me gusta menos, lo que sí sé es que cambia. ¿Cómo ordenáis tú eso, ¿cachai? Como en el relato, como crees que eso habla en el fondo de nosotros? Es muy claro. Yo creo que, bueno, teníamos conductores que eran como baluartes, ¿no? Lo que hablaba Felipe Camiroaga, que eran casi como una persona que tú respetabas y que dirigía, que tenía un espíritu neutro, entre comillas. Eso es lo que la gente, o lo que trataba de transferir, aunque no lo eran, ninguno era neutro. Pero, por ejemplo, el matinal antes del estallido social era un matinal donde tenían que sentarse toda la mesa, sobre todo el matinal de Mega, ¿no? Que tenía la ventana a la calle, que era copiada de todos estos formatos NBC y todas esas cosas, que tenían esa ventana donde que después para el estallido social cerraron como con un metal, así como que... pero porque generó que en ese matinal estaba tu tía fascista, el tío arribista, el joven arribista, la cantante talentosa y Joaquín, que no sé qué hacía ahí. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Que era como modelo. El primo que llegó ahí. Entonces era como los Venegas en la mañana, ¿no? Pero transformado en un formato como que ese era el matinal más exitoso en ese momento. Como que tenía ahí a Lucho Jara y que cantaban y que tenían así como dinámicas medias mecanescas, ¿no? De Mecano, así como la gomita y no sé qué, todo un poquito medio así complejo. Pero cuando vino el estallido fue impresionante, porque claro, jubilaron un montón de figuras, ¿no? Sacaron a Patricia Maldonado, en el 13 me acuerdo que empezó a aparecer, iba Gabriel Salazar a debatir con Jocelyn Hall, y era como, ¿por qué estoy viendo esto en el matinal? Porque era como, ahora iban los historiadores, y ahí empezaron a tomar más fuerza figuras que eran anecdóticas como Marcelo Lagos, que ya se transformó como, que se lo pelean con contrato de canal en canal, ahora todavía, ¿no? Tomó fuerza figuras como Cristóbal García Huidobro, el historiador todista, que está en todos lados, y de cierta forma empezaron como a tratar de decir que el matinal tenía que entregar contenido, y debate al aire, que iba una persona que mostraba, y iban mostrando el día a día del estallido social. Termina eso, y hoy en día, no sé cómo estará el número exactamente, pero hasta hace poco el matinal más visto era Contigo en la Mañana, ¿no? Chilevisión, que es Denuncia a tu vecino. ¿No? Y denuncia a tu vecino largamente. Julio César da un punto político. La mejor parte cuando sale Sergio Jara, que hace como una investigación de la investigación, de como que tiene su propio espacio de investigación dentro de Chilevisión. Y es como que sí, tiene su propia oficina de investigación en Chilevisión. Oye, Mati, ¿y tú crees que eso tenga que ver, por ejemplo, con lo que decías tú de la exacerbación del yo, pero además con la fatiga que tiene la sociedad alrededor de la política? Totalmente, yo creo que sí, hay una visión, bueno, es que estamos en una época y sobre todo
las elecciones son muy claras también, ¿no? Es decir, que es muy sorpresivo y todo, que me veía lo de escuchar lo de la Cosa Nostra, que está en un momento como que hay un triple empate en la derecha, ¿no? Y que Kaiser pareciera ser una figura que va al alza, y que en su franja lo único que hace es hablar él. Entonces, y de hecho, y hablar él como un luchador de lucha libre. Sí. No, pero es notable porque cuando es la franja del partido, ¿cómo se llama? Libertario, no me acuerdo cuál es el nombre. Nacional Libertario. Nacional Libertario. Él habla por los candidatos y los describe. Dice, Flor de Arica, luchadora, incansable. Y bueno, él hace todo eso. Pero de cierta forma es esa dinámica individual que está en ese espacio. Porque, a ver, el matinal de Chilevisión es el matinal de Julio César. Así lo conoce la gente. Y es, Julio César le habla a la gente, hace su parte política, hace su monólogo, detiene, increpa a la vecina, no sé qué, y tiene a los noteros viajando por todos lados para decir, mira, se pasó, no tiene la revisión técnica al día, no sé qué, no pagó el permiso de Pero circulación. tienen una agenda. Por ejemplo, hace unas semanas cambiaron, tú lo habrás visto, de el denuncia a tu chofer ilegal a vamos a las tomas, muerte a los pobres. Porque eso es muerte a los pobres. Y eso lo construyen, pero también creo yo, no sé si comparten esta tesis, basado en que el matinal hay que entenderlo como un noticiero. En otros países, la unidad de noticias opera, el matinal, en Estados Unidos, los morning shows son de la unidad de noticias. No es un ente separado. ¿Por qué? Porque es el momento en que recaudan y pueden hablar de temas más informales, porque en el noticiero central no recaudan tanta plata. Entonces es como una división. Lo que ha pasado en los últimos años, creo yo, es que se transformó en el informativo paralelo, porque también dentro de los canales de televisión hay guerras políticas. Y las unidades de noticias son vehículos de operaciones. Lo que hicieron fue que las unidades de producción tomaran el matinal para transformarlo en su unidad de operaciones políticas. O sea, el noticiero opera y el matinal opera para la unidad de entretenimiento. Entonces tú veis reales, o sea, cuando por ejemplo decían esta temporada que Sergio Jara, el jefe de investigación del matinal, eso no existe en el mundo, no existe una oficina de sapo. Está instalando un ejemplo, o sea, cuando uno se pregunta por qué Chile es uno de los países más seguros de la región, pero tiene una sensación de inseguridad similar a la de un país en guerra, uno dice, los matinales. Sí, pues. Ahí está. Oye, pero y en ese sentido que desastroso me parece todo. Yo no he visto nada de estas cuestiones, ¿Viste? pero Por terrorífico, eso decimos que Sí, sí, uno- por eso tiene esperanza. Porque tal No vez no sabe- veo tanto eso, pero... El matinal habla con Kaiser. Pero ¿Cachai? en ese sentido, como que a propósito del libro y de la identidad de quiénes somos, a propósito del consumo y todas estas cosas pop que ocurren, como que tú pensás que somos lo que consumimos o lo que consumimos nos hace quienes somos. ¿Cómo definir esa delgada línea de cómo nos comportamos? Es un gran punto. Yo creo que es ambas cosas. Como consumiendo, estamos decidiendo por algo. ¿Cómo podemos escapar de lo que quieren que seamos un poco, ¿cachai? Bueno, es que yo creo que ahí... Que son los podcasts, yo creo, o ese tipo de Yo comunicaciones creo que vienen desde nosotros. Que está en buscar espacios donde no esté, donde la pauta esté clara o de cierta forma donde la decisión está, porque en los matinales siempre tienen el discurso de la neutralidad. Y ese es el discurso fuerte de la tele, que es un espacio neutro que te muestra noticias tal cual son. Ese es el discurso de la tele. Claro. Y en ese caso, mientras que por ejemplo, no sé, pues pienso en turno, como un espacio donde Nicolás cuando se le sale la cadena, Hoy día dije que odiaba el reemplazante. cuando dice cuando se le sale la cadena no tiene problema en decir lo que piensa. Y por ejemplo, no sé, por los programas de la red universitaria, lo que ha hecho en la Universidad de Chile primero Antonella y lo que hace en Radio Unia, que es programas donde uno conversa, uno va a una entrevista en una radio con todo el cariño por el mundo de la radio y hablé 7 minutos. Eso es todo lo que tenía. Yo fui a hablar con Aldo Esquerracase y es como, ya, primera cuña, listo, dos cosas, ya, después otra cuña, listo, ya, y tu libro, tal cosa, ya de una frase del libro y listo. Entonces, de cierta forma, yo alguna vez lloraba de pilotos para ADN y todas esas cosas y era claro, la entrevista tiene que dar 7 minutos exactos. ¿Qué hablo en 7 minutos con alguien? Entonces finalmente el consumo de, o la creación de estos espacios, el internet nos permite que haya un posible consumo extenso. Es decir, tú puedes ver entrevistas de 2 horas a alguien, de 3 horas a alguien.
quizás no son comercialmente no son tan viables, pero sí pienso que en España el podcast más consumido es el de Jordi Wild, que se llama Wild Project, que lo que dura entre 2 horas y media y 4 horas. Ahora, Es bien bro, Es bien bro, pero tiene un espacio de consumo. Pero sí, entrevistan a un ladrón de banco y está 4 horas hablando de cómo se roban los bancos. Bueno, es como el rey del oro. Como el rey del oro. Ahora, igual a mí me pasa que últimamente, como estoy más conspirativa por todo, también es pensar en lo que es más comercial hoy día, por ejemplo en televisión y también en radio, es cuestionable, porque uno dice ya, pero ¿por qué la Cámara Chilena de la Construcción tiene una radio? Sí, ¿Cachai? Y lo mismo que los matinales, no es que sean más comerciales. Según el último dato que yo tengo, que a lo mejor tú lo tenías más actualizado, el único canal que no está en rojo es Megavisión. Y uno dice ya, entonces, ¿por qué unos empresarios va a comprar un canal cuando no le va a producir plata? Se supone que los empresarios quieren producir plata. Pero la verdad es que el camino que uno ve, conspirativamente, es que quieren producir un sentido común que les permita producir plata. Entonces, ahí el medio es el mensaje. Como diría Martín. Sí. Igual a veces hay más estupidez que maldad. Yo No, pero Hay una gran maldad, encuentro yo. los grupos empresariales siempre han comprado medios de comunicación que les sirven de plataforma No, para... como perro guarate. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una época con un amigo que está por acá en Chilevisión y uno de repente en el estallido uno veía unos títulos y yo decía, pero están locos. Y después uno iba y decía, ustedes están locos, ¿eh? ¡Uy, no nos dimos cuenta! ¿Cachai? Pero no veías como un plan. No, a veces no hay un plan. Lo cual es la... Pero claro, no deja de ser terrorífico porque no haya ningún... No, es que yo creo que... ningún es que sentido. Te puedo decir algo, yo creo que, por ejemplo, detrás del matinal de Chilevisión hoy no hay un plan, solo una exacerbación de sentimientos. Es como un algoritmo. Es Pero como, eso es... Claro. pero no es como que para eso queremos que salga acá. No, es la consecuencia de esa exacerbación de sentimientos es que termina validado algo que antes te parecía normal. Pero no es que eso haya detrás un proyecto, lo cual es más terrorífico. Sí, yo encuentro que es más Bueno, pero es que terrorífico. pero sí, la frialdad, la televisión en un momento tenía como gran ejecutivo a Paz Comunal. Es una persona que no tiene cadena, literalmente. Y en ese sentido habla sobre el marco y la construcción de una dinámica de televisión que era, no sé, la parrilla flexible, que era una televisión loquísima. ¿Qué es como que era como YouTube, que era... Ay, las no noticias no sé sabían cómo que se empezaban, de repente, ya este programa va mal, Los Simpsons de nuevo. Entonces era como un tipo que estaba así como con su mono viendo, ya bajó el rating, Los Simpsons. Y pongo la Office a las 2 de la mañana, porque nadie la vea. Entonces, de cierta forma, a veces realmente el poder, y es una cosa, el poder de la estupidez. Sí, pero No hay que subvalorarlo. No hay que subvalorarlo. No, yo sé, pero también creo que tú armas parrilla, aunque no tengas un plan, a partir de a quién encontrar. ¿Cachai? O sea, después, o sea, para la revuelta empezamos a darnos cuenta de ver todos los periodistas que están haciendo todo el día en el Villa María. ¿Cachai? Cuando yo escuchaba los comentarios era como, a ver, ¿pero qué? Y claro, de nuevo hay un tema que está marxista. Hay un origen de clase que define tu mirada del mundo y finalmente si tú tienes como en tu equipo de prensa como rostros a solo gente que estudió en el Grange, en el Villa María y que, Ahí tengo uno. ¿cachai? Y que no tuvo una experiencia transformadora, porque puede pasar. Van a hablar desde un lugar de sentido común, que es un sentido común desde un lado específico que en muchos casos es coherente con la mayoría de las veces la mirada de los dueños del canal. Igual Luego- lo divertido es que son tan aburridos. Yo lo que veo es que ahora viene una crisis de sentido, de mucha pena por izquierda. Como veo todo eso, veo una esperanza. Que todos descubran que es tan aburrido que empiecen a buscar otras cosas. Que genere, claro. Como que Eso quiere ha pasado históricamente. curiosidad. Ya, me encanta. 3 y cerramos, pero nos estamos acercando a las 8, que es la hora en que Yo quiero hacer una pregunta sobre eso. Sobre todo lo de fome, que está fome en la cosa. Quiero hacer una pregunta sobre la cultura de la cancelación y cómo eso ha afectado la cultura popular actual. ¿Está bien censura hasta cierto punto? Sobre todo con lo que estaba hablando de Natalia Valdebenito. Yo creo que estamos en un momento donde se sobrepasó ese camino. Hubo un momento de cultura de la cancelación muy fuerte en todos los ámbitos, de cualquier persona que hacía algo que fuera más incorrecto, menos incorrecto, lo que fuera. Y hoy en día estamos en un momento en que claro, hay polarización y todo, pero si te das en la máxima, una persona que fue cancelada a los 2 meses hace una cosa nueva y después ya se olvida.
sé, aquí hay varios que nosotros Con queremos- excepción de criminales. Exactamente. Ya, Tantas secciones. Cada evento. Yo creo que hay un tema que es que nadie es cancelado si sigue transmitiendo. Es como si está en broadcast, Sí. Eso, ya. dije una barbaridad, mañana seguimos con los momentos. ¿Cachai? Claro, es como los hombres que se dicen, ya no podemos decir nada en un medio de comunicación. Claro. Claro, la contradicción. Pero la cancelación fue un movimiento. Lo que pasa es que también hay que ver qué pasó, si se nos va lo que pasó. Pasó que en un momento el mal comportamiento masculino, al no tener límite y al entregar la hegemonía en un momento donde hubo una repartición de hegemonías, igual hubo 15 minutos donde se repartió un poco más la cosa, o sea, y de pronto por izquierda desmerecemos esos momentos y no le hacemos un favor a nuestro movimiento, a nuestra idea. Hubo un momento en que efectivamente hubo más equilibrio de género en algunas cositas. Podemos discutir mucho de qué cositas, pero yo creo que fueron 15 minutos y quedaron establecidos algunos parámetros, como por ejemplo, o sea, yo hoy en día les confieso que yo hago turno y muchas veces la discusión que tengo es no hay una mujer en el panel. Pero ojo, que lo dicen los periodistas. Y dicen, pues sí, tenemos que buscar una especialista mujer. Si se cae una especialista hombre, debe haber una especialista. Pero antes no nos hubiera importado. ¿Cachai? La verdad. Eso entró, fue un eco cultural. Pero no entró en todos los lugares tampoco. No en todo, pero para nosotros que somos medio chicos más pobres, a nivel de recursos, sería más cómodo hacer lo otro, pero evitamos hacer lo otro, ¿cachai? Lo logramos abrazar. Los hombres del equipo lo lograron abrazar, ¿cachai? Pero eso fue gracias a los cambios empujados y a la conversación sobre la cancelación, ¿cachai? Sobre, weón, estás haciendo algo estúpido. O sea, lo hacen con miedo. Por supuesto. Y a Por regañadientes miedo. también. Y por supuesto, no se nieguen a esa realidad. No se nieguen a esa realidad. Pero no estuvo mal. Yo voy a Argentina y tengo este nuevo diálogo. En Argentina no les importa los streamings no tener mina. De verdad, ustedes dicen, no, vean los streamings. Hay capítulos completos donde los streamings progres no tienen mina. En México es increíble. Acá hubo avances, acá hubo dirigencias que lograron cambios culturales y hay que valorarlos, porque ahora que viene la oscuridad, esas voces van a ser importantes. Pero no hay de cierta forma la cultura de la cancelación, porque no es solo la funa válida de, por ejemplo, en el 2018 que se empezó a usar como acoso sexual, Claro. sino que de repente se empezó a usar para todo y llegó a un punto de la banalización de la herramienta misma, ¿no? Sí. Pero ahora que estamos en este lado más oscuro, Anverso. pienso un poco lo de la Valdebenito, por ejemplo. Ajá. ¿No habrá como una apropiación un poco de esta cultura de cancelación por el lado de... Perdón, pero yo fui uno de los dos tipos que Natalia Valdebenito dijo que le dijo que no pidiera disculpas. ¿Le dijiste que no? Yo le dije, no pida disculpas. Y ella dijo, extrañamente 2 hombres me dijeron que no pidiera disculpas. Y yo le dije que no pidiera disculpas. ¿Sabes por qué? Porque esos tipos no querían sus disculpas. Querían humillarla. ¿Cachai? Pero la propia perspectiva. Pero yo tenía que hacer lo que Ella tenía que hacer lo que quisiera. Pero lo que te quiero decir es, a propósito de esa cultura de la cancelación, yo creo que la conversación fue como absurda, porque finalmente también un gremio súper atávico, el gremio de la minería, a un montón de prácticas machistas. Entonces era como pedirle disculpas a lo que no le tenía que pedir disculpas a las familias. Pero sí eso. ¿Cachai? Pero finalmente terminó validado en otra línea. Ahora, ella puede hacer lo que quiera y ella es una artista número 1, yo la respeto, siempre me ha gustado su trabajo. Pero no creo que haya sido necesario. Pero es súper interesante tu pregunta, porque al fin y al cabo nos hace enfrentarnos sobre qué tenemos que hacer en situaciones de crisis. Nosotros todo el día en turno, nuestra conversación es, weón, en el fascismo, no hagamos nada estúpido. ¿Cachai? Porque nos vamos a transformar en... Nosotros decidimos no invitar candidatos presidenciales de ultraderecha porque nos íbamos a transformar en el punto para que fuera acá y se decirle, hola weonaos, como le hicieron al ciudadano. El ciudadano en una foto de acá y diciendo, acá con el enemigo. Sí. Yo dije, no, a mí no me la hacen. Claro. Porque un momento histórico así es muy denso. Aparte que después igual nos van a quedar así como,
No van a lo que huear pasó, igual. lo que sucedió, no lo van a olvidar la entrevista o lo que fue. Pero al final la cultura se puede expresar cuando está haciendo, cuando tienes miedo, por ejemplo, a mostrar algo. ¿Qué Bueno, pasa si eres con- un imbécil o criminal, no hagas No, cultura. no digo en este caso en particular, pero que tú estás preocupado todo el rato de la pauta, por ejemplo. No, pues tengo que mejorar mis estándares. Pero ¿sabes qué? O sea, como realmente la historia nos demuestra que gran arte se ha hecho bajo situaciones muy difíciles. El arte en tiempo. Son las 8 y yo tengo que arrancar, pero ustedes se pueden seguir conversando. Ya terminemos. Tranquilo, No, yo la puedo tienda decir- también tiene ¿Qué que... Sé que quedó una por ahí. Sí, no. Darle las gracias nomás a todos, ya no tenemos tiempo para más preguntas porque hay un equipo que quiere volver a jugar, pero muchas gracias a todos. Sí, antes de moverse, nada, tenemos la tradición de sacar una foto con los invitados acá. Con el público. Y ya, no, vamos con la foto, vamos con la foto. ¡Ah, por foto! Ya. Bravo. No, pero no Ahí atrás. Saludos. No, adelante. Ya. Las chiquillas de las cadenas, si quieren salir. Acérquense. Únanse para acá. Ya. 1, 2, 3. Y la desordenada ahora, por supuesto. Está desordenada. Chiquillos, muchas gracias y un aplauso. ¿Alguien quiere su librito firmado? Arriba puede ser, porque ahora... Gracias.